Advertencia. En el siguiente material audiovisual se tocarán temas no aptos para todo público, debido a que se habla de algunos temas bastante sensibles, y algunas cosas de este género de creepypastas tienen algunos temas subidos de tono. Se recomienda discreción. Sí, ya se saben el cuento. Demon todavía no anda por aquí, pero a diferencia de la anterior vez, creo que sé dónde se metieron él y el narrador, solo espero que no se hayan metido en un lío grande. Como ya es costumbre en estos vídeos que he producido durante el tiempo que Demon y el narrador no han estado por aquí, usaré un invento mío que hace que replique su voz. Hola, queridos espectadores. Bienvenidos a este video especial, por las épocas de Halloween. La verdad, si les soy sincera, no pensé que el tema de las creepyloads ganaría la encuesta que hice, y incluso antes de ver cómo acabó la encuesta ya estaba pensando en un guión para un video de creepypastas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero antes de entrar de lleno al tema, les quiero decir algo. Este video es más que nada, una opinión, debido a que no me considero capaz de criticar un género entero sin terminar generalizando, lo cual afectaría mi forma de criticarlo, por lo que prefiero opinar del mismo ya que se me hace más fácil. Y segundo, lo que aparece al principio del vídeo no es joda, así que si aparece algún tema sensible después de aquí, recuerden que lo advertí desde en principio. Ya sin más relleno, vamos a lo que venimos. Creepyloads. Ese contenido derivado de las creepypastas, fusionado con los personajes de The Loud House, cuyo formato ha sido criticado muy pocas veces por los usuarios de internet, o sea, es muy difícil encontrar un vídeo donde lo critiquen, ya que son casi inexistentes. Creo que el locuendo no deja ver mi sarcasmo. Antes de que digan algo, lo que dije antes no lo digo en plan de que el contenido de criticar creepyloads es repetitivo y por lo tanto es malo. O sea, sí es repetitivo, pero eso depende de cómo lo utilice el usuario para hacerlo diferente al resto, para así salirse de esa monotonía. Pero volviendo al tema, lo que dije es porque para este punto, creo que una buena parte de los que vean este video, capaz ya han visto algún vídeo que critique a este contenido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto asco hacia este subgénero de las creepypastas? ¿En serio es tan malo? La respuesta es muy simple. Depende. Desde que me puse a buscar más de este género, hubo algo que me llamó la atención. De seguro conocerán todo tipo de creepypastas respecto a personajes o videojuegos que hay por aquí en la plataforma de YouTube. Pues bueno, para explicarlo de manera corta, las creepyloads son en algunas ocasiones como el Fortnite de las creepypastas. En el sentido de las colaboraciones. O sea, hay creepyloads de Tales Doll, de Granny, de Mortal Kombat, de Viernes 13, de Sonic.exe, de Cartoon Cat, y algunas más que capaz no he mencionado. A pesar de que dentro de este género de creepypastas ese tipo de historias no sean muy resaltantes cuando se habla del mismo, quise mencionarlo ya que a pesar que existen creepypastas que son básicamente crossovers, dentro de este género he visto que parece algo bastante común. Y bueno, otro tipo de historias random serían las funnyloads, que serían como las creepyloads, pero en plan shitpost. No tengo mucho que decir de estas, algunas que he visto me han dado risa, y otras solo me entretienen sin hacerme reír, porque me quedo pensando en la situación que se relata, tratando de hallarle sentido a todo el asunto. Por obvias razones, no son la séptima maravilla del mundo, no porque sean malas, sino por el tipo de humor que manejan que dependiendo la persona, puede darle mucha risa, o nada de risa. Pero una parte de estas les pueden llegar a gustar si les gusta el humor del shitpost. Aunque claro, esto lo digo en base a mi opinión. Bueno, creo que tarde o temprano se tendría que hablar de eso, ya que es algo inevitable. Aunque la verdad me siento decepcionada, pero no por la razón que pueden creer. Verán, hace un tiempo mi primer contacto con el género de las creepyloads fue por la infame saga de No salve la cita. Así que ya se imaginarán que la imagen que yo tenía de este subgénero, no era muy agradable. Además que siempre que escuchaba a gente hablar del mismo, lo describían como de las peores cosas dentro de las creepypastas. Cuando vi que las creepyloads ganaron la encuesta que hice, pues pensé, a ver cuánto duró sin querer acabar con mi vida, y de paso, pedí que si conocían alguna historia que fuera por lo menos decente, o buena, me la pasarán para verla.
Y a lo mejor algunos piensan que me sentí decepcionada porque todas las creepis que vi me dieron asco. Y bueno, eso es un poco cierto, pero no del todo verdad. Mi verdadera razón para estar decepcionada aparte de eso, es porque, en mi más sincera opinión, la mayoría de estas creepyloads son igual de mediocres que muchas de las creepypastas actuales. Y antes de que tiren piedras, que algo sea mediocre, no significa que sea una completa basura, o que no se pueda disfrutar. Yo misma he visto creepypastas que sé que son mediocres, y aún así disfruto de verlas. Esto lo aclaro porque he visto gente que se pone muy sensible por decir que algo que le puede llegar a gustar es mediocre, como si por decir eso, ya automáticamente es como decir que algo es mierda. Pero bueno. Para no darle muchas vueltas al asunto, mi decepción se debió a que por lo menos, si de verdad todas las creepyloads eran un bodrio asqueroso, por lo menos me iba a entretener de lo malas que eran, sufriendo, pero no iba a estar tan aburrida. Pero la gran mayoría eran igual que todas las creepypastas que he visto en mi vida, además que algunas eran muy repetitivas, o sea si estaba sufriendo, pero de aburrimiento. Ojo, algunas de las que vi la verdad sí me gustaron un poco, no eran obras maestras, pero comparándolas con las demás pues, relucen más. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de estas creepypastas en general. Durante mi maratón de creepyloads, el cual jamás pienso repetir en mi vida, vi un patrón de algunas cosas que se repetían o mucho, o solo un poco en las historias. Pero bueno, vamos a hablar de esas cosas una por una. Primero que nada, algo que noté en algunas historias, no en muchas, pero sí en algunas, es la abundancia de texto, por no decir mucho texto. O sea, yo entiendo que hay historias de terror que se toman su tiempo para desarrollar su trama, y eso está perfecto, pero hay otras que se sienten como un auténtico relleno de dos formas diferentes. La primera es dando datos que nada viene al caso. Un ejemplo, hubo una que no me acuerdo el nombre, donde el prota antes de comenzar a contar lo que le pasó, estuvo un buen rato contando su vida, y no un rato precisamente corto. Si por lo menos esa info que daba de él hubiera servido para algo después en la historia, pues, todo perfecto, pero básicamente esa info no valía nada, y fue simple relleno. Luego está ese otro tipo que seriamente me hace llevarme las manos a la cabeza y pensar, no podías decirlo más simple, hijo de... Para que me entiendan, imagínense que están viendo una creepy y durante la creepy el protagonista dice esto. Todo comenzó un día cuando el sol estaba recién saliendo, estaba sobre una cama en la cual me encontraba cómodo, durante esa comodidad escuché un sonido que provenía de afuera de mi cuarto, más específicamente de afuera de mi casa, el cual hizo que empezara a abrir los ojos poco a poco. Luego de eso procedí a mover mis piernas a un lado de la cama, y colocarme sentado sobre esta, para luego, con el pesar de acabar de despertar levantarme. A ver, hijo de tu pinfloy madre, ¿no pudiste decir simplemente que estabas durmiendo, escuchaste un sonido afuera, y te levantaste por eso, hijo de la gran...? No creo tener que explicar por qué esa clase de narración me da rabia, además que a veces siento que la gente que usa eso de ser muy detallista con todo lo que pasa es para darle algo más de seriedad al relato, lo cual la verdad, funcionaría si solo se usará en momentos que de verdad pueden dar miedo si se utiliza bien, y no en toda la creepypasta. Otra cosa que noté, que es lo que más vi en mi maratón de creepyloads, son los clichés. Y antes de que venga el capitán obvio a decir... Azazel, las creepypastas en general tienen clichés. Al igual que una gran cantidad de historias de ficción que existen, y no por eso dejaré de hablar de ello. Además que casi todos los que hablan de creepyloads mencionan a los clichés, así que bueno, este canal no será la excepción. No creo tener que explicar qué es un cliché, así que voy a intuir de antemano que ya saben qué es. Lo que pasa con los clichés de las creepyloads, en mi opinión, no es que sean malos por ser clichés, al fin y al cabo, los clichés son algo que dependiendo cómo lo use el autor puede ser muy positivo o muy negativo. Lo que pasa es que tienen el mismo problema que muchas creepypastas que existen. La repetición de las historias. Para que entiendan a qué me refiero, les pondré un ejemplo. Imaginen una creepyload de, no sé, la matanza de Lincoln Loud. Durante el desarrollo de esta historia, el autor usa algunos clichés que por decirlo así, son un poco básicos, pero no están del todo mal. Este sube la historia a internet para que la gente pueda verla o leerla, y a pesar de no ser una séptima obra de arte, esta historia inspira a personas a hacer su propia versión de la historia con algunas cosas diferentes. En este caso digamos que hay dos cosas que pueden terminar pasando.
La primera, y no tan común, aunque tampoco imposible, es que alguien con una gran idea, cree una creepyload inspirada en la original, pero evitando los fallos que esta tuvo, y creando una historia más que decente. Y la segunda, que es más común por desgracia, que simplemente la persona que se inspiró, en vez de mejorar la historia, simplemente cambia algunas cosas y la deja al mismo nivel que la original, incluso a veces mucho peor que la original. Y a lo mejor dicen, Azazel, que tiene que ver las historias repetidas con los clichés. Bueno, no sé si lo verán de la misma forma que yo, pero ¿no les pasa que ven un cliché que a pesar de no ser tan malo, si lo ven muchas veces utilizado de forma mediocre, los terminan hartando? A veces me gusta pensar que habrá pensado la gente del cliché de ojos súper realistas cuando fue usado por primera vez, lo habrán considerado algo bueno por ser original y luego aburrido por cómo se utilizó tanto a lo largo del tiempo. ¿Quién sabe? Pero mi punto con esto es que si ves una historia de creepyload con clichés mediocres, pues bueno, tal vez no le des tanta importancia. Pero si ves más de una, como fue mi caso, llegará un punto donde en serio te hartes. No saben las veces que me aburrí por el cliché de que Lincoln se volvía loco, o tenía depresión, o le hacían bullying, etc. En serio les digo que fue demasiado para mí, aunque por suerte, hubieron pocas creepyloads que aunque no eran obras maestras, sí fueran más entretenidas que la gran mayoría. Y bueno, podría hablar ahora un poco de las faltas ortográficas en algunas historias, pero como no tengo nada que decir sobre eso, pues no lo menciono. También sobre las tramas de algunas creepyloads, pero la verdad no tengo nada más que decir de estas, por lo que dije de los clichés. Así que bueno, creo que ahora sí es hora de hablar de la parte por la que este vídeo tiene una advertencia al inicio. Si les soy sincera, cuando yo vi una de esas creepyloads, por las que tachan a este subgénero de algo tan horrible, me dio curiosidad el cómo esto pudo llegar a existir. Ya que bueno, a pesar de que hay creepypastas que pueden llegar a ser bizarras con temas raros, el lugar donde más se concentraba esto, es en las que tenían que ver con The Loud House. Así que bueno, decidí buscar acerca del fandom de The Loud House, y ahí fue cuando todo cobró sentido. Para mal. Hace mucho yo de casualidad me topé con la caricatura de The Loud House, y la verdad, no sé por qué. Algo me dio un mal presentimiento de que no debía buscar acerca del fandom. Porque bueno, ya saben, serie infantil con un fandom muy raro, lo típico de siempre. Aunque ojo, obviamente no todos en el fandom son así, hay gente que seguramente sean muy agradables y geniales como persona, pero, por desgracia, tienen que lidiar con el prejuicio que tiene el fandom. Pero bueno, vamos a hablar de una de las cosas que se mencionan con más asco cuando se habla de creepyloads. El loudcest. Y me gustaría dejar dos cosas en claro antes de comenzar a hablar de esto. Lo primero es que solo hablaré de este tema sensible, debido a que otros temas como, el suicidio de tal personaje, o la matanza de tal personaje, o la depresión de tal personaje, de tanto que se han prostituido esos temas, han perdido seriedad no solo dentro de las creepyloads, sino de las creepypastas en general. Pasando de ser temas sensibles a unos temas cliché utilizados muy pocas veces de la manera que se debería. Pero el punto es, que como el loudcest es lo único que está solo en creepyloads, y este vídeo es sobre creepyloads, por eso lo voy a tocar solo a ese tema. Lo segundo, es que por si acaso se preguntan, ¿cuál es mi postura frente al tema del loudcest en general? La verdad es que me da bastante igual. No es la primera vez que veo en internet un ship incestuoso de una serie animada, y ya para este punto con lo que he visto en internet, la verdad me da bastante igual. Aunque sí hay uno solo de esta categoría de ships de The Loud House que de verdad me da asco, y entiendo completamente a la gente que lo odia. Los demás simplemente me dan una indiferencia absoluta. Pero bueno, ya con esas dos cosas aclaradas, procedo a hablar del loudcest en las creepyloads. A ver, ¿cómo digo esto sin que me quieran fusilar? Sé que mucha gente está en desacuerdo sobre que se use el loudcest en las creepyloads por ser algo asqueroso. Incluso yo también estoy de acuerdo con eso porque todas las creepys que han salido con eso como eje central de la trama, son un asco, por no decirlo de una forma más insultante. Pero la verdad creo que es algo que sí se podría usar, debido a una sola cosa. El problema no es el concepto en sí, el problema es cómo lo usa el escritor. Para que entiendan mi punto, el loudcest al ser algo turbio, porque sí, por más que la gente que les guste esos ships porque se ven bonitos el contexto es turbio, este puede servir como un puente para iniciar la trama.
Como, yo que sé, la hermana mayor de Lincoln abusa de él, y esto le deja secuelas psicológicas, no que hacen que de un momento a otro se vuelva loco y mate a toda su familia, pero sí que hace que no esté del todo bien de su cabeza. Causando que este evento sea el detonante para cosas que pueden ocurrir en el relato, como que Lincoln ya no puede tener pareja o en sí relacionarse con chicas por el trauma, y que al final si el autor quiere, uno de los dos termina muriendo por este trauma de él. Y a lo mejor dicen, Azazel, ¿eso se puede hacer? Obviamente sí, incluso me acuerdo, sé que esta serie que estoy por mencionar no tiene nada que ver, pero es para dar un ejemplo, que un episodio de La Ley y el Orden trataba un tema muy similar en un episodio que tenía que ver con dos hermanos gemelos que cometían incesto, y al final de este episodio uno murió, por causas que no diré para no spoilear. Pero Azazel, es una caricatura, nadie se creería o le daría miedo una historia de ese tipo. Y a eso yo respondo, que no existen buenas creepypastas que tengan que ver con series animadas, donde pasan cosas que para nada son creíbles. De que se puede, lo que pasa es que para que con un tema así se logre algo mínimamente decente, se necesita un buen escritor y que tenga una buena historia en mente. Y por desgracia justo eso último que dije es el mayor problema. Sé que en este punto parecía mucho como si fuera abogada del diablo, pero tengo bien en mente porque a mucha gente para nada le agrada esta idea. ¿Y cómo no? Si las historias por las que más mierda se le echa a esa comunidad es por las creepyloads donde se utiliza el loadcest. Lo diré bien claro, cuando tu creepypasta se enfoca más en situaciones morbosas de sexo que en ser interesante, dar miedo, y estar bien estructurada, para eso mejoras un fanfic en vez de una creepypasta. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Y para terminarla de fregar, el usuario más conocido de este subgénero, es el que hizo las historias de Loadcest por las que tanto se le ha criticado a toda la comunidad. The Load Channel. De este usuario no pienso opinar mucho, ya que de este tipo siempre que se habla de este tema se le termina mencionando, y con razón, si es el que más mala fama tiene. Pero la verdad más que enojo, el tipo me da pena, ya que por lo que tengo entendido el tipo sufre de autismo, o por lo menos eso es lo que me llegue a enterar, y eso podría explicar por qué es como es, y por qué reacciona como reacciona cuando alguien lo critica, o tal vez el tipo es así y su enfermedad lo hace reducirlo más, quién sabe. ¿Y por qué me da pena? Porque por lo que pude buscar sobre el fandom de The Loud House, estoy segura que si él nunca se hubiera hecho conocido por eso, alguien más lo hubiera hecho tarde o temprano. Y eso es lo que me da pena, que solo una persona de un grupo sea el que se lleva todas las burlas y insultos. Aunque tampoco con esto crean que lo estoy victimizando y defendiendo, el tipo tampoco ha tratado de mejorar su situación. Y si de casualidad se preguntan, ¿cómo un contenido tan mal hecho y asqueroso se hizo popular? La verdad, no sé. Si las creepyloads con Loadcest se hubieran hecho conocidas porque todo el mundo las repudia por cómo trata los temas del abuso y el incesto, lo entendería. Pero genuinamente, no entiendo cómo hubo gente que le pudiera gustar esto, a menos que fueran niños calenturientos. El concepto de esas historias tal vez se hubiera visto mejor si hubiera sido usado bien desde el principio, pero bueno, eso no pasó. Creo que me puse algo intensa en el último tema, pero si quieren saber mi conclusión, la verdad las creepyloads en su mayoría son mediocres, otras regulares, pocas buenas, y muy poquitas bizarras, las cuales por desgracia resaltan más, o eso opino yo. Diría que todavía se puede mejorar este subgénero de las creepypastas, pero para que eso pase no basta solo con que un grupo de gente se pongan las pilas y hagan buenas historias, tienen que ver más factores como lo que es popular en el fandom y que este no cambiara de repente. Pero quién sabe, tal vez algún día dentro de algunos años, este subgénero dé un giro de 360 grados y se le vea mejor que hoy en día, tal vez nunca lo sabremos. Pero bueno, hasta aquí este vídeo de mí hablando de las creepyloads, espero lo hayan disfrutado, se me cuidan gente.